Con una deuda que casi triplica el tamaño de su economía, Japón se corona como uno de los países más endeudados del planeta. Su deuda representa la friolera cifra del 268% del PIB. Ya hicimos en su día vídeos hablando de la deuda de Japón, pero este vídeo es diferente ya que será un complemento de los anteriores. La lógica nos dirá que este país debe estar completamente quebrado y que su economía está al borde del desastre absoluto. Pero nada más lejos de la realidad. Se trata de la tercer mayor economía del planeta y no está precisamente atrasada respecto a los demás, dando pie a la siguiente pregunta: ¿cómo demonios aguanta Japón semejante deuda? Hoy lo vamos a descubrir, así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Lo primero que hay que entender para analizar esta situación y que os servirá para analizar cualquier país es la diferencia entre Banco Central y el gobierno, ya que muchas veces se les mete en el mismo saco cuando en realidad son cosas independientes. El gobierno es una institución que tiene sus fuentes de financiación y el Banco Central las suyas. Y por constitución el Banco Central no le debe prestar al gobierno, aunque como veremos esa restricción es bastante sencilla de saltar. Un gobierno, como cualquier otra empresa o familia, tiene un balance, en el cual tiene cosas sobre las que tiene derecho como infraestructuras, préstamos que haya hecho alguna otra institución o los impuestos que va a recaudar. Técnicamente esto se conoce como el activo, pero a la vez tiene deudas. Pide financiación para llevar a cabo determinados proyectos como cualquier otra empresa y a esto se le llama pasivo. En ese pasivo es donde encontraremos la famosa cifra del 268% del PIB. Y la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿a quién le debe el gobierno de Japón? La mayor parte la tiene el Banco Central japonés. Concretamente tiene alrededor del 100% de esa deuda. Y alguno va a preguntar: ¿no acabas de decir que el Banco Central japonés no puede comprar deuda del gobierno? Es verdad, pero lo hace de una forma especial. Las compras se realizan en los conocidos como mercados secundarios. Un mercado secundario es la parte del mercado financiero donde se compran y venden valores que ya habían sido emitidos. Por ejemplo, tú compras unas letras del tesoro, deuda del gobierno. En ese caso estás acudiendo al mercado primario, ya que vas directamente al emisor de estas, que es el gobierno, y las compras al precio que se negocie o el que esté impuesto. Pero imagínate que ahora viene otra persona y te dice: oye, te compro ese papelito, es decir, esa deuda que acabas de comprar. Pues eso sería una operación en un mercado secundario, ya que esa persona no está negociando directamente con el emisor, sino contigo que has comprado la deuda. Pues esto es lo que hace el Banco Central japonés y es lo que se conoce como expansión cuantitativa o quantitative easing en inglés. ¿Y para qué lo hacía? Buena pregunta que responderemos un poquito más adelante. Lo que nos importa de este punto es que gran parte de esa deuda está en manos del Banco Central japonés. El resto está disperso por la economía en instituciones públicas, bancos privados, instituciones financieras, ciudadanos, etcétera. Pero aún no hemos terminado de desgranar toda la deuda japonesa porque tiene muchas más cosas interesantes. El economista Perry Mehrlich dice algo que es bastante simple de entender, pero que a muchos les cuesta ver las implicaciones que tiene. La liquidez mata. Vale. Por partes. La liquidez representa la capacidad de un activo de convertirse en un medio de pago aceptado, que en nuestro caso diremos que es el dinero. Pueden ser otras cosas, pero no nos interesa. La clave está en cuadrar tiempos. Tú, cuando contraes una deuda, pactas unos plazos para ir pagándola. Y lo más importante es que para la fecha que hayáis pactado tengas suficiente dinero para pagar, o suficiente liquidez. En resumen, al igual que en el resto de aspectos de la vida, el tamaño no importa. Bueno, quizá en algunos aspectos de la vida sí. Lo que importa es la capacidad de pagar esa deuda, de tener liquidez suficiente. Para ello habría que ver cuánto pesa realmente esa deuda. Pero antes hay otra cosa muy curiosa en Japón que os va a romper los esquemas a más de uno. ¿Os acordáis de la pregunta que he hecho hace un rato, la de ¿a quién le debe? Hemos adelantado que el Banco Central japonés es uno de los principales actores a los que debe el gobierno, pero ¿a quién más? Otra gran parte se la debe al Banco Postal y al Seguro Postal, que son instituciones públicas. Otra está en forma de letras FILF, que son básicamente préstamos con fines fiscales. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que en la economía japonesa existen lo que se conocen como tenencias cruzadas. Os habréis dado cuenta que la mayoría del dinero que debe el gobierno japonés se lo debe a instituciones públicas japonesas. Hablando claro,
que el gobierno de Japón le debe al gobierno de Japón y el Banco Central de Japón. Aquí a más de uno se le puede pasar la siguiente idea por la cabeza. Si me debo dinero a mí mismo, ¿podría elegir no pagarme? Y la respuesta es que sí. De hecho, Japón lo puede hacer prácticamente sin ningún coste directo. Cuidado, no os vayáis aún del vídeo. Es tan simple como darle a una tecla y decir, ale, ya no me debo nada. Si es así de fácil, ¿por qué no lo hace? Por las consecuencias indirectas que puede haber en el resto de la economía. Cuando se cancela una deuda, se está depreciando el valor de esta, algo que puede impactar de forma brusca en el resto de la economía. ¿Qué ocurre aquí? Que muchas empresas privadas tienen en sus balances bonos japoneses, con fines lucrativos o simplemente para mantener un poco esos ahorros. De pronto, el gobierno decide cancelar las deudas públicas, dejando solo las que tenía el sector privado. Lo que acabará pasando aquí es que los rendimientos de los bonos nuevos se van a disparar. Después de quitarse la deuda por la cara, el mercado dirá, oye, si vas a estar haciendo esto, pues págame más por tu deuda. Esto hará que los bonos que ya tenían de antes las empresas pierdan su valor, provocando la temida espiral deuda-deflación. Se reduce el valor de lo que tienen las empresas, exponiéndolas a un peligro de impago de las deudas que tengan, haciendo que vendan otros activos de su balance. Por ejemplo, un banco podría empezar a vender las casas que tenga y las vende a precios más bajos de lo previsto, haciendo que baje el valor de las casas, reduciendo el valor de otras casas que tengan otros bancos en sus activos y así generándose esa espiral deuda-deflación. Esto es bastante curioso. Un país con una elevada deuda está más cerca de una deflación que de una inflación, pero eso es algo bastante común dentro de Asia, por muy contradictorio que suene. Las tendencias cruzadas están provocando ese peligro de que el país se exponga a una espiral deuda-deflación. Por eso que el gobierno no hace el truco de cancelarse su propia deuda. Pero a pesar de que no sea tan fácil cancelar esa deuda, no quita que el gobierno esté muy cómodo en esa situación. Al final, de verse a sí mismo significa que hay otra institución pública que tendrá un ingreso, haciendo que el patrimonio neto del sector público japonés sea igual a cero. Hablando vulgarmente, para entendernos, que la deuda es cero. Esto de aquí hace que la deuda real de Japón sea solo de un 114 del PIB, menos de la mitad de lo que dicen las estadísticas oficiales, que no quiere decir que las estadísticas oficiales estén mintiendo, manipulando o cualquier otra cosa, simplemente que hay que valorar cada deuda al detalle. Así que la primera razón por la que se ha podido mantener esa deuda es por las conocidas como tenencias cruzadas. Pero hay otros motivos, entre los cuales está que la deuda de Japón es lo suficientemente barata. La otra razón por la cual la deuda japonesa se ha podido mantener tan bien es porque cumplía la conocida como condición de Domar, llamada así por su creador, F.C. Domar. Todos nosotros tenemos ingresos y gastos y tienen un papel importante para determinar si debemos endeudarnos o no. Una deuda nos genera unos costes, ya que mensualmente debemos abonar unos intereses para ir pagando esta. Y nosotros tenemos unos ingresos que también pueden crecer mensualmente. Y si nuestros ingresos van creciendo a una tasa superior al tipo de interés, esta deuda va a ser sostenible porque cada vez tendrá menos peso. Por poner un ejemplo, si tus ingresos crecen en un 5%, y el tipo de interés de la deuda es de un 3%, los intereses se pueden pagar sobradamente. Pero si ocurre el caso contrario, se puede revertir esta situación. Si de pronto el tipo de interés es superior al crecimiento de nuestros ingresos, la deuda se vuelve insostenible, ya que su peso es cada vez mayor. Y esto pasa en Japón y es aplicable a cualquier economía del mundo. El PIB ha estado creciendo a unas tasas superiores que los tipos de interés, haciendo que esta deuda no genere problemas de sostenibilidad, cumpliéndose esa condición de Domar. Ahora bien, ¿por qué el tipo de interés se ha mantenido en un 0% o prácticamente un 0%? El PIB de Japón tampoco es que haya estado creciendo a unas tasas demasiado elevadas. Estamos hablando de crecimientos de entre un 0 y un 1% del PIB. Lo lógico es que si acumulas tanta cantidad de deuda, llegará a un punto donde los inversores te van a decir, oye, tu deuda puede llegar a ser insostenible. Si quieres que te preste, pues te subo los tipos de interés. Aún así, Japón solo tiene que destinar el 20% de sus activos financieros para respaldar la deuda. Entonces, ¿por qué realmente esa deuda es mucho más baja de lo que parece, aparte de lo que comentamos anteriormente? Hablamos de una mezcla de intervención estatal, cultura japonesa y la fortaleza de su sector comercial.
primer lugar, podemos pensar en el punto que comentamos anteriormente. La mayoría de la deuda está en manos del propio sector público y no se van a autoexigir condiciones financieras más duras. Pero esto no es todo. ¿Os acordáis de la expansión cuantitativa? Pues aquí es donde entran en juego sus efectos. Al estar comprando bonos gubernamentales, ha estado generando un incremento de la demanda de estos, haciendo que el precio, que en este caso es el tipo de interés, siga cayendo, permitiendo que se siga manteniendo así de bajos. Esta política tenía como objetivo mantener estable esa deuda. Y más importante aún, intentar revitalizar la economía japonesa. Desde la gran crisis inmobiliaria de los años 90, la economía de Japón no ha levantado cabeza, entrando en un letargo que parece no tener fin. Y con esta política de expansión cuantitativa se intenta llenar de liquidez el sistema financiero para ver si así el crecimiento repunta. Y no ha funcionado, o al menos no ha tenido los efectos esperados. No ha funcionado por el siguiente motivo, que no solo nos explicará por qué la economía de Japón no ha repuntado, sino también por qué esa deuda se mantiene estable. Es una oferta 2x1. Los japoneses tradicionalmente han tenido una cultura de ahorro y aversión al riesgo. Por eso, históricamente ha sido el país con las mayores tasas de ahorro a nivel mundial, con una pequeña excepción en los años 80, donde los japoneses probaron la manzana de la especulación, pero a pesar de ese episodio, esto siempre se ha mantenido. Es más, después de la crisis inmobiliaria de los años 90, esta tendencia se ha incrementado. Huyen de todo lo que huela a especulación, llegando al punto de que prefieren perder un poco de dinero a cambio de seguridad. Y no estoy exagerando, los bonos japoneses han llegado a tener rendimientos negativos, es decir, que pierdes dinero si los compras. Les daba igual, preferían la seguridad antes que la rentabilidad, ya que la deuda pública es de las inversiones más seguras que hay, y ojo, esto no es un consejo de inversión, y no estoy hablando de cualquier deuda pública, sino de deuda de países desarrollados. Por eso, a pesar de los irrisorios tipos de interés, sigue habiendo una gran demanda de bonos japoneses por parte de los inversores locales. Y este gran ahorro de los japoneses nos puede explicar otro fenómeno bastante curioso dentro de la economía japonesa que seguramente sorprenderá a más de uno. Japón tiene lo que se conoce como déficit fiscal endógeno, un nombre bastante curioso pero que tiene una importancia crucial. Digamos que hay dos formas de déficit, el déficit exógeno y el déficit endógeno. Tener déficit exógeno quiere decir que se ha formado por algo ajeno al funcionamiento de tu economía, es decir, que hubo una intervención externa que hizo que la economía japonesa entrase en déficit. Por ejemplo, el gobierno decide arbitrariamente que haya déficit fiscal. Tener déficit fiscal endógeno quiere decir que es consecuencia de alguna característica de tu economía, que en el caso de Japón es la elevada tasa de ahorro. Y preguntaréis, ¿por qué? Por simple identidad contable, el ingreso de uno es el gasto de otro. Para simplificar explicaciones, supongamos que tenemos una economía cerrada que no comercia con el exterior. El saldo fiscal es el resultado de restar los gastos de un gobierno de los ingresos de este. Si es positivo, significa que los impuestos que se cobran son mayores a los gastos. Y si es negativo, significa que tienes déficit ya que tus ingresos tributarios son menores a los gastos. Y en el caso de que sea negativo, ¿de dónde saca los ingresos? Del sector privado. Por eso, si el saldo es negativo, significa que en la economía hay elevadas tasas de ahorro. Esas elevadas tasas de ahorro permiten equilibrar las cuentas, ya que ese déficit se tiene que financiar con ahorro. En resumen, que el déficit fiscal japonés es causado por las elevadas tasas de ahorro que tienen los japoneses y no es causado intencionalmente. ¿Significa esto que para que haya ahorro siempre debe haber déficit fiscal? No. No me seáis como determinada escuela de pensamiento económico que interpreta como leyes las identidades contables. Cada vez que alguien hace eso, muere un gatito. Y venga, no me quiero enrollar más con esto. Esto de aquí es clave ya que implica que hay demanda natural de bonos japoneses. No hay que estar ahí vendiéndolos, se venden prácticamente solos. Y si os acordáis, dije que esos bonos japoneses hacían perder dinero a aquellos que los compraban. Os preguntaréis, bueno, habrá algún límite, ¿no?, de dinero que quieran perder. No querrán perder dinero siempre. Y sí, tenéis razón, pero para que eso ocurra, la inflación debe repuntar. Y en esta última década no ha hecho más que disminuir. Hasta ahora que se ha vuelto a elevar, pero con esto iremos un poco más adelante. Debido al miedo que ha dejado la crisis de los años 90, se han dejado atrás las inversiones más arriesgadas, generando una escasez de liquidez para este tipo de proyectos, haciendo que todo el dinero se vaya a inversiones
no tan productivas, dejando a la economía zombificada. Por otro lado, tenemos el invierno demográfico. Estamos hablando de uno de los países que más están sufriendo la inversión de la pirámide poblacional, fomentando ese estancamiento dentro de la economía. ¿Y por qué? Por un lado, las personas mayores tienden a tener más aversión al riesgo y son más conservadoras en cuanto a su gestión financiera, fomentando ese estancamiento dentro de la economía. Por otro lado, son personas que no se adaptan con tanta facilidad al cambio tecnológico. A muchos les cuesta seguir el constante cambio al que nos somete la evolución tecnológica, haciendo que no puedan aprovechar el gran incremento de productividad que te pueden dar las nuevas tecnologías. Y por último, y no por ello menos importante, el gasto que se debe hacer en esas personas. Desvían gran cantidad de ingresos para cubrir sus necesidades, ingresos que podrían ir a otras partes, alimentando aún más esa rueda que hace posible este milagro japonés. Y una última razón que nos puede explicar por qué se ha sostenido esto es su sector comercial. Japón es a día de hoy uno de los países con las mayores reservas internacionales del mundo. Su superávit comercial hace que entre una gran cantidad de dólares dentro de su economía, haciendo que estos tengan una gran capacidad para respaldar su moneda. Como dijimos ya no sé cuántas veces en este canal, las reservas son clave para mantener a flote la moneda de tu economía. Esas son las razones por las que la economía de Japón se ha mantenido firme a pesar de la enorme deuda que tiene. El gobierno se debe a sí mismo, la baja inflación, la condición de domar, la demografía y la gran cantidad de reservas internacionales que tienen en su balance. Todo esto ha permitido que este castillo de naipes se pueda mantener. Pero he dicho hace un momento que la inflación estaba asomando, haciendo que este esquema pueda empezar a tambalearse. Con el aumento de las tasas de interés a nivel mundial, esto parece estar revirtiéndose. Debido a todas las turbulencias internacionales que hubo en estos últimos años, los precios han comenzado a subir. Japón ha visto cómo la inflación volvía a aparecer. El Banco Central se encontraba en una encrucijada: o defiendo mi propia moneda subiendo los tipos de interés, o sigo manteniendo esta política de mantener estable la deuda pública. Parece que ha optado por la primera opción. Ha subido en 50 puntos básicos los tipos de interés, señalando a los mercados que la política monetaria está cambiando. Y hoy en día los mercados siguen esperando más subidas. ¿Y qué puede implicar esto? Que la condición de domar que hemos mencionado deje de cumplirse. El miedo es que los tipos de interés superen a la tasa de crecimiento de la economía por demasiado tiempo, haciendo que esa deuda pública masiva entre en una dinámica que se vuelva insostenible. ¿Tiene esta situación alguna solución? No hay solución fácil. Lo que parece que están haciendo ahora mismo es esperar a que la economía mundial se calme y que le dé un respiro a la economía de Japón. Y un hipotético colapso de Japón nos puede afectar a todos, ya que hablamos de la tercera mayor economía mundial. Los ojos están puestos sobre el Banco Central japonés y por ahora, aparentemente, la suerte le está sonriendo a Japón. Parece que los mercados se están calmando y la economía vuelve a la normalidad. Prueba de ello es el frenazo que ha dado la Reserva Federal a la subida de tipos de interés, dando un respiro al resto de las economías mundiales y anticipando el posible fin de la crisis. Aún así, esta situación japonesa no debe mantenerse por mucho tiempo. Están caminando sobre la cuerda floja y basta una pequeña agitación en el panorama internacional para que todo esto se vaya a pique. Veremos el rumbo que toma Japón en los próximos años y, como no, estaremos aquí para comentarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos en los comentarios qué os ha parecido, darle un like si os ha gustado. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.